Hola, yo soy Gerardo Campillo y les voy a hablar sobre la realización de nuestro proyecto. Como inicio, les comentaré que usamos el Arduino 33 como nuestra herramienta para medir las vibraciones de la lavadora. Este cuenta con un giroscopio y con un acelerómetro, el cual nos ayuda en nuestro proyecto pues, a realizarlo de una manera más óptima, lo más óptima posible. Nosotros, como podemos ver en la primera imagen, pusimos como base, hicimos un dibujo de base donde vamos a poner nuestro Arduino. Y utilizamos una protoboard. Aquí tenemos nuestro cable cuadricto a la computadora. Y para que estuviera fijo, lo encintamos. Aquí se puede ver ya su colocación. Y nosotros le pusimos una cámara enfrente para grabar el ciclo que vamos a capturar. Como principal usamos tres ciclos: el ciclo de lavado, el ciclo de enjuagado y el ciclo de exprimido. El primero que captamos fue el ciclo de lavado. Recopilamos un minuto del ciclo de lavado, un minuto de datos del ciclo de lavado, de sus vibraciones. Aquí está el IDE del Arduino. Aquí podemos ver los datos en tiempo real. Como les comentaba, lo grabamos nuestro Arduino, la lavadora, y pues aquí tenemos nuestro cronómetro. Este es durante el ciclo de lavado. Como software también les comento que utilizamos MATLAB y una plataforma llamada Kexo, donde igual pues es para Machine Learning. Aquí están los datos corriendo. Y aquí ya está iniciado el minuto. Aquí está corriendo. Aquí vemos nuestra cámara, nuestro Arduino. Le voy a adelantar para que no se haga tedioso el minuto. Y esto es básicamente el ciclo de lavado. Aquí está el ciclo de exprimido. Igual utilizamos la misma metodología, los datos capturados en vivo, nuestro cronómetro y la cámara del Arduino. Aquí ya avanzó 30 segundos. 20. Aquí vemos cómo se está moviendo la lavadora. Se alcanza a apreciar. Como adelanto, les puedo decir que este fue el mejor ciclo. O sea que no hubo confusiones. La máquina no se confundió al momento de procesar los datos. No hubo ningún error. Esto se explicará más adelante con el ciclo de lavado y enjuagado. Aquí está nuestro último ciclo. Misma metodología. La captura de datos en vivo, cámara y cronómetro. Todo en un minuto. La mayor recopilación que podamos tener en un minuto. Aquí está corriendo y estos ya son nuestros últimos 5 segundos. Bueno, y ahora les voy a comentar un poco del procedimiento que usamos dentro de los softwares. Aquí tenemos nuestro software de MATLAB. Aquí les voy a comentar de MATLAB. Y pues realizamos los tres ciclos y los datos se convirtieron en punto CSV. Metimos los tres datasets para entrenar nuestra red neuronal. Luego, dentro del MATLAB se importaron los datasets del ciclo completo en una forma numérica y se creó nuestra matriz, que aquí fue proyecto Target. Se abrió la aplicación de Neural Net Recognition para tener nuestras entradas. Se dejó todo por default, los porcentajes de datos que tuvimos. Se utilizaron 10 neuronas y se volvió a hacer
el procedimiento para la recolección de los datos del segundo dataset. Y aquí podemos ver el test con los datos nuevos. El input del dataset 2. Y aquí tenemos nuestro procedimiento con la plataforma de Kexo. Aquí se creó un nuevo proyecto llamado Proyecto Vibraciones. Utilizamos pues las 3 clases que ya les comenté, cuáles son. Y pues dentro de esta plataforma lo que tiene es que ya puede detectar. O sea, podemos meterle qué tipo de plataforma estamos utilizando. Y pues nosotros utilizamos un Arduino Nano 33BL Sense. Después lo que realizamos fue un ciclo para entrenar la red neuronal para que se seleccione la opción de recolectar datos de entrenamiento. Y aquí se creó el test 1. Confirmamos el acelerómetro con un ODR de 238 Hz y un FSR de más o menos 2 G. Bueno, esto lo hizo la plataforma automáticamente. Aquí podemos ver el paso 3, que es la recolección de datos. Nosotros utilizamos continuo para poder capturar la mayor cantidad de datos en 60 segundos. Aquí está la cámara que está enfrente del Arduino y nuestra plataforma de Kexo. Que este es en el primer ciclo, en el ciclo de lavado. Y aquí ya tenemos nuestros 3 tests. Muy bien, para poder analizar los datos en MATLAB, estos tuvieron que ser pasados a archivo .csv, los datasets obtenidos de la tarjeta Arduino Nano 33, los cuales fueron el ciclo completo de lavado, y el proyecto Target, los cuales se utilizarán para entrenar por primera vez la red neuronal, y el dataset test 2, que es para poner a prueba la red ya entrenada. Muy bien, se utilizó Neural Pattern Recognition para hacer la red neuronal. Se obtuvo un training de 75%, una validación de 15% y un testing de 15%. Al entrenar la red neuronal, obtuvimos... la red neuronal fue entrenada con 10 neuronas, ¿no? Y obtuvimos un total de 185 interacciones. Si vemos el performance, la mejor validación fue de 0.2847 en la época 179. Y podemos ver también la matriz de confusión, donde vemos que el mejor porcentaje de acierto fue en la clase 1, que fue de 97.8%. Y si vemos que el Receiver Operating Characteristic o el plot rock, vemos que donde está más cuadrada la gráfica, quiere decir que va a ser más sencillo acertar, o que es más fácil para la red neuronal obtener esos datos o acertar en esos datos, que fue en la clase 1, lo cual quiere decir que cuando volvamos a entrenar esta red neuronal va a tener más problemas en clasificar la clase 2 y 3, que serían las clases de los ciclos de enjuagado y exprimido. Muy bien, ahora procederemos a entrenar, a probar la validación. Bueno, a poner el dataset test 2 para poder entrenar nuevamente o probar la red neuronal. Bien, estamos aquí probando la red neuronal. Vamos a esperar un momento a que la termine de probar. Aquí estamos viendo vamos a poner las dos gráficas. Bien, aquí tenemos la matriz de confusión y el plot rock de la red neuronal cuando ya es puesta a prueba. Y como podemos observar, la red neuronal clasificó datos de las otras clases en la clase 1, tomó datos que pertenecen a las otras clases y los metió como datos de la clase 1. Por eso se observa esa cantidad de datos en cada clase en la matriz de confusión.
Y esto quiere decir que los datos que se confundieron en la clase 1 realmente sí pertenecen a esas clases. Y podemos observar que la gráfica rock hubo mucha equivocación en las tres, por eso tiene esta forma tan dispareja, se podría decir. ¿Qué tal? Soy José Musquiz. Continuando con el análisis de datos en MATLAB, vamos a crear ahora lo que es un árbol de decisión o course tree después de la red neuronal creada anteriormente. Lo primero, vamos a seguir utilizando el mismo dataset en archivo CSV de Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar pues los datos. Tenemos que encontrar nuestro archivo. Y aquí vamos a tener la lista completa de todos los datos que obtuvimos por las vibraciones de los ciclos de la lavadora. Entonces lo dejamos como una tabla y vamos a imputar nuestra selección. Muy bien. Lo que sigue es irnos a las aplicaciones y utilizaremos el Classification Learner de MATLAB para crear lo que es un course tree. Vamos a crearlo desde el workspace, aquí. Y vamos a asegurarnos de que estemos con el archivo correcto. Y vamos a empezar la sesión. Y aquí está. Obtuvimos aquí la dispersión, la gráfica de dispersión de nuestro dataset. Ahora lo que hacemos es entrenar a nuestro árbol de decisión. Y vamos a esperar a que se nos entrene el árbol para observar los datos. Muy bien. Ya obtenidos los datos, ya obtenidas los errores y los correctos y los incorrectos, los datos, vamos aquí a observar en la gráfica de dispersión lo mismo, los datos de la clase 1 y la clase 2, que son el ciclo de lavado y el ciclo de enjuagado, están bastante separados a comparación de donde están la clase 2 y la clase 3, que son la de enjuagado y exprimido. Observamos los datos correctos e incorrectos que tiene cada una. Y podemos observar también lo que es la matriz de confusión. En la matriz de confusión observamos que los datos de las clases son mayoritariamente correctos. Podemos observarlo aquí en los radios de positivos verdaderos y falsos negativos. Aquí nos podemos observar que el 99% de los datos predichos, aquí dice los datos de la clase predecida contra la clase verdadera, los datos predichos en la clase 1, que sí eran datos de la clase 1, fueron acertados al 99%, dándonos entre un 1 y menos de 1% en las otras dos clases con error, por lo que podemos observar que es un desarrollo bastante casi perfecto. Por otro lado, en la clase 3, por ejemplo, tenemos que hay un 1% menor a un 1% de confusión entre lo que es la clase 3, que el programa lo predijo como datos de la clase 1. Un 14% de la clase 3 que los predijo como clase 2, y el 86% de clase 3 clasificados como clase 3, lo que también es bastante bueno. Por otro lado, en la clase número 2, el ciclo de enjuagado, podemos observar que hubo un error bastante significante del 42% en la clasificación de los datos de la clase 2, donde el programa los predijo como datos de clase 3. Es decir, hubo una gran confusión entre los datos del ciclo de enjuagado y exprimido. Podemos suponer que las vibraciones fueron producidas de maneras similares por la lavadora. Esto puede ser un caso de la lavadora específico, o puede ser en general así con cualquier otra lavadora de otra marca o de otra compañía. Por lo que entre este 56% y las otras dos clases que se confundieron, en la clase 2 comparado con la clase 1 no hay mucha confusión, hay solo un 3%, pero en la clase
2 con la clase 3 hubo un 42%, por lo que un 56% de los datos fueron clasificados correctamente. Y aunque es mayoría, no es un porcentaje muy beneficioso para la clasificación porque hay un error casi del 50%. También podemos observar en las gráficas ROC, vamos a decirlo así, las clases que obtuvimos aquí. Y como acabo de explicar, en la clase 1, aquí podemos ver es la clase 1, no se obtuvo casi error, por lo que el área bajo la curva es esta, el azul claro, es casi de 1, que sería lo máximo, por lo que representa el 99%, porque no hubo casi errores. Al mismo tiempo, en la clase 3 podemos observar que hay un error significativo, no muy grande, pero se nota bastante, en el cual solo el 88% podríamos decir del área total que debería de formar si fuera perfecto está bajo la curva, en donde el clasificador actual está por arriba de 0.8, es decir, casi en el 86% como habíamos observado en la matriz de confusión. Aquí lo tiene como 88. Y en la clase 2, donde tuvimos el mayor error, se puede notar la mayor deformación a comparación de la clase 1, que es casi cuadrada, y la clase 3, que no es cuadrada, sin embargo mantiene una relación bastante similar a lo que podría ser un rectángulo tal vez. La clase 2 se notan las deformaciones bastante pronunciadas, por lo que sí, aunque marque un punto 87 de 1 para el área bajo la curva, el error es bastante alto y pues esto no es lo que desearíamos que pasara. Sin embargo, los datos así se presentan, pues como acabo de decir ahorita, hace unos momentos, puede ser por el tipo lavadora o por el tipo de motor, y esto nos sirve para entender cómo funciona el motor, o si tiene alguna complicación, si en algún momento las vibraciones comienzan a presentarse de manera diferente. También podemos observar aquí al lado todo el programa en general, la confusión y la gráfica de dispersión tuvieron una precisión del 80.1%, lo que es bastante bueno, podríamos decirlo así. Es muy efectivo. Una forma de notar que los datos por su mayoría fueron representados o clasificados de manera correcta. Vaya. Muy bien, entonces esto sería todo con la clasificación de datos de MATLAB. Hola, soy Rafael Espinosa y explicaré un poco sobre lo que se va a realizar en Kexo. Primero pues debemos crear nuestro proyecto, ¿no? Para esto le debemos dar un nombre. En este caso le daremos el nombre de proyecto Vibraciones. Después debemos elegir el tipo de clasificación. En nuestro caso, como son 3 clases, lavado, enjuagado y exprimido, elegiremos la opción multiclass, ya que eso nos permite tener diferente número de clases. Ahora debemos elegir nuestro hardware. En nuestro caso utilizaremos el Arduino Nano 3 Blaze Sense. Entonces lo elegimos y damos en crear. Ahora nos manda a la data. En este caso debemos darle el dataset para que entrene. Como vamos a utilizar datos cuando se esté realizando sus ciclos, la lavadora, entonces debemos darle recolectar datos de entrenamiento. En este caso, primero tenemos el paso 1, que debemos colocarle el nombre al ambiente. Le daremos test 1 y lo guardamos. Ahora el siguiente paso será configurar el sensor. En nuestro caso utilizaremos solo el acelerómetro, ya que el giroscopio no nos da datos que aporten algo al entrenamiento.
Entonces utilizaremos acelerómetro, seleccionaremos 238 Hz y le daremos más o menos 2G. Ahora damos en Flash Data Collection App. Esto lo que hará será esa configuración, la mandará al Arduino y todo el Arduino colocará esas medidas que le dimos, ¿no?, al sensor, y ya quedó. Ahora lo que sigue en el paso 3 es pues colectar los datos, ¿no? En nuestro caso utilizaremos la opción Continuous, ya que esto nos permite que en un rango de tiempo tomar datos de un evento que esté pasando. Ahora, en este caso nosotros vamos a seleccionar 60 segundos, que es el tiempo que se tomó en MATLAB, y para empezar sería el ciclo de lavado. De aquí daremos Record. Y aquí daremos Start al empezar a tomar los datos, ¿no?, del primer ciclo, que es lavado. Empezaremos tomando los datos del ciclo lavado. Damos Start. El Kexo está por empezar el conteo de 0 a 60 segundos, donde se tomarán datos del ciclo lavado de la lavadora. La lavadora está funcionando. Toca esperar que sean los 60 segundos. Durante ese rango de tiempo se estarán recolectando las diferentes vibraciones que genere la lavadora en este ciclo y serán identificadas por el sensor en sus diferentes ejes, en X, Y, Z, y esto se guardará en un dataset llamado lavado, como se había mostrado anteriormente, que se le preestableció una etiqueta de lavado y se le dio 60 segundos. Eso sería la primera parte de la recolección de datos por medio de Kexo. Y ahora pasaremos a la segunda recolección de datos, que es la de enjuague. Empezamos colocando la etiqueta de enjuagado, damos los 60 segundos al rango de tiempo, empezamos a grabar, colocamos Start y Kexo empezará el conteo y recolección de datos, ¿no? La lavadora ya empezó su ciclo de enjuagado y Kexo empieza a recolectar datos en 1 minuto o 60 segundos. Después de esto seguirá la recolección de datos del ciclo de exprimido. De igual forma se le colocará una etiqueta por nombre exprimido y se le dará 60 segundos, ya que 60 segundos son el tiempo que se tomó para tomar datos en MATLAB y también se tomarán aquí. Después de esto, estos datasets se llevarán a la data para poder entrenar la red neuronal con la que queremos diseñar un modelo, que se instalará en el hardware y se mostrará más adelante ese proceso. Ahora seguirá el ciclo de exprimido. Daremos la etiqueta de exprimido y daremos los 60 segundos. Se presionará Record y estaremos listos para recolectar los datos del ciclo exprimido de la lavadora. Este es el ciclo con más fuerza que genera el motor, así que es donde hay más vibraciones. Entonces estos datos servirán para poder identificar esta clase de una mejor manera. Ya empieza el Kexo, empieza el conteo y a recolectar los datos. Si podemos notar en la cámara, se nota cómo empieza a vibrar por la fuerza de la lavadora. Eso es porque
en este ciclo se forza más el motor para que produzca el exprimido, ¿no? O el secado de la ropa. Eso sería todo en la recolección de datos por medio de Kexo. Siguiendo con el desarrollo de nuestro modelo de la red neuronal artificial, pues ya teniendo los tres datasets de las clases, la exprimido, enjuagado y lavado, podemos ver que le dimos un tipo de dato continuo, le dimos 60 segundos a cada clase, tenemos el visto bueno, digamos, del Kexo, y aquí podemos visualizar la data, ¿no? Por ejemplo, la exprimido, podemos observar pues que como solo utilizamos un sensor que es el acelerómetro, vamos a tener tres gráficas, la LGX, la de Y y la de Z, como podemos observar aquí. Como podemos ver, hay vibración porque este ciclo es donde más se esfuerza el motor. Y eso sería todo aquí. Ahora lo que sigue es tomar estos datasets para entrenar la red neuronal. Entonces nos encontramos aquí, seleccionamos nuestros tres datasets y damos inicio a un nuevo entrenamiento. Para eso nos van a aparecer diferentes pasos, opciones. La primera es crear un grupo. Cuando se tienen muchas clases, se prefiere o se sugiere crear un grupo de clases. Pero como en nuestro caso solo son tres clases, esto no es necesario, entonces lo saltamos. El test data se obtendrá más adelante, entonces lo dejamos así esto. Ahora la selección del sensor, pues como solo se utilizó el acelerómetro, si lo utilizamos de forma manual ya está seleccionado porque solo es uno, entonces es la misma si lo dejamos automático o manual. Entonces estos datos los dejamos igual, que se determina automáticamente, y el algoritmo, seleccionar el algoritmo, pues en nuestro caso será una red neuronal artificial, entonces nos vamos a Neural Networks, seleccionamos Artificial Neural Networks. Vamos a observar la configuración. Tenemos un rango de 0.01 de aprendizaje. Tenemos tres capas. En la primera capa vamos a tener 5 neuronas. En la segunda capa 10 y en la tercera 10. Son 50 épocas. Van a ser batches de 20 datos. Y lo dejamos igual. Ya quedó listo esto, entonces le damos Next. Nos dice que si queremos que se genere una curva de aprendizaje, le decimos que sí. El tiempo límite de optimización es de 40 y lo dejamos así. Entonces damos inicio al entrenamiento. Lo que sigue será calcular las características, se creará la red neuronal artificial y se calculará la latencia y después podremos ver los resultados. Al ya tener terminado nuestro entrenamiento podemos ver los resultados. En el modelo, ¿no? Podemos ver nuestro performance, el resumen de nuestro performance. Ponemos los parámetros configurables, que es lo que se mostró anteriormente. 50 épocas, 20, el tamaño del bache son 20 datos. La primera capa 5, en la tercera capa 10 neuronas y en la segunda capa 10 neuronas. Podemos ver, por ejemplo, la matriz de confusión. Podemos ver que al parecer en el minuto que se lo dio para recolectar datos, se recolectaron 192 datos. En esto podemos ver que en el enjuagado 183 datos los reconoció bien y 9 dijo que eran de lavado. En el exprimido podemos ver que fue la mejor clase, ya que detectó todos los datos y los colocó en la clase que
verdaderamente iban. Y en la de lavado podemos ver que 188 dijo que están bien, que son de lavado, y confundió 4 de lavado con enjuagado. Podemos ver que en la clase donde más hubo confusión fue en la de enjuagado, ya que enjuagado y lavado son parecidos. Podemos ver la curva de aprendizaje. Podemos ver que tenemos una precisión muy cercana a 100. 99.07 en lavado, 95, 94 enjuagado. Hubo un aprendizaje bien. Podemos ver la rock. Aquí podemos ver que el exprimido fue la mejor clase, no hubo falsos positivos. Después tenemos enjuagado y tenemos lavado, que en estas dos hubo falsos positivos. Después de esto, tomando estos datos, se puede realizar una comparación con los que se obtuvieron en MATLAB. Ahora lo que sigue es tomar este modelo y colocarlo en el hardware, y esa es esta opción que tenemos aquí. Después de esto podemos realizar un live test, que esto quiere decir que vamos a tomar en vivo el data del test, y el modelo tratará de clasificar los datos que se le está dando en vivo. Entonces primero debemos meter este modelo de hardware. Entonces damos aquí, falta poco y listo. Ahora ya tenemos la opción de live test. Ahora lo que sigue es realizarlo y ver qué sucede. Ahora pasando a la parte en vivo, primero tenemos el ciclo de lavado y como vemos empieza a moverse. En este ciclo fue donde se tuvo más problemas, así que trata de identificar el dato como si fuera lavado, pero luego lo cambia a enjuagado. Si vemos, hay veces donde se coloca el nombre exprimido, esto quiere decir que se confunde con los datos, pero hay momentos donde sí nos dice que son datos de lavado que se encuentran en el ciclo de lavado, pero hay momentos en el que donde vemos que se confunde y cambia enjuagado, cambia exprimido. Eso sería el caso del primer ciclo, que es el de lavado. Ahora seguimos con el de enjuagado. Como vemos, se realizó la conexión por medio de USB y después empieza a aparecer la conexión. Como vemos, iniciamos el ciclo de enjuagado y como vemos lo empieza a identificar de una manera muy rápida. En este ciclo fue donde tuvimos sorpresa, ya que en las gráficas, en los resultados, en la interpretación, las métricas nos decían que había confusión entre el ciclo de lavado y el ciclo de enjuagado, y uno que otro dato del ciclo exprimido, pero ya al llevarlo a la práctica y meterlo al hardware nos dice que no hay problemas, ya que en todo el proceso del ciclo identificó los datos como si fueran de enjuagado y estaba en lo correcto, ya que el ciclo era el de enjuagado. Ahora pasaremos al ciclo de exprimido y será el último ciclo, y fue el mejor ciclo que se obtuvo. El ciclo de exprimido se empezó cuando se estaba pasando del ciclo de enjuagado al ciclo de exprimido. Así por eso podemos notar que aún sigue la etiqueta de enjuagado, ¿no? Pero cuando la lavadora empieza a tirar el agua y empieza a exprimir, se puede notar el cambio, como vemos, que empiezan a moverse los datos de enjuagado, exprimido, que es cuando la lavadora empieza a forzar más el motor para empezar a exprimir, hasta llegar a un punto donde desaparece la nota o la etiqueta de enjuagado y solo se queda el exprimido, que es cuando está en su mayor potencia el motor y empieza a exprimir la ropa, ¿no? Y en este caso podemos ver que en la clase de enjuagado y exprimido fue un éxito, no se tuvieron problemas con la clase de lavado, pero hablando generalmente se tuvieron buenos resultados al implementar la red neuronal por medio de Kex. Y eso sería todo por esto.
les hablaré sobre la comparación, ¿no?, entre lo que se realizó en MATLAB y lo que se realizó en Kexo. Primero hablaremos sobre la colocación de dispositivos. En este caso pues se realizó lo mismo para los dos casos. Se colocó la protoboard en el lugar de referencia, se conectó la laptop y se conectó la cámara de web para poder visualizar. Así que ahí no hay una comparación, ya que en los dos casos fue lo mismo. Después tenemos la recolección de datos. Aquí la diferencia más grande que podemos notar es que en MATLAB se necesita un software externo o softwares externos para poder realizar la identificación, la recolección y digamos que la organización de los datos, ¿no? A diferencia de que en Kexo ya se nos configura el dispositivo, se nos configura el sensor, se nos da la organización para poder darle nombre a las clases, darle el tiempo necesario que queremos para que tome las muestras, los datos, y además este mismo los guarda en datasets. Así que en ese punto de recolección de datos, Kexo es superior, ya que nos da toda la facilidad en un solo software o en una sola página, a diferencia de MATLAB, que MATLAB necesita de otros, en este caso, no, otro software para poder organizar, poder identificar, poder recolectar datos. El siguiente punto es la implementación de la red neuronal. Aquí la diferencia es de que en MATLAB importamos un dataset completo de todos, ¿no?, de todas las clases, y ese dataset, al meterlo a la aplicación, se nos separa en diferentes datasets, en porcentajes, ¿no?, para entrenamiento, para validación, para prueba, y ya de ahí pues nosotros solo le damos el número de neuronas que queremos en la capa oculta, a diferencia que en Kexo los datos que recolectamos, estos se van directos al dataset del entrenamiento. Ya después nosotros le podemos dar un dataset para prueba, o en el caso como lo hicimos nosotros, un dataset en vivo. Las configuraciones Kexo tiene más para la red neuronal, ya que pues le puedes dar el número de neuronas que hay en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3, el tamaño de las muestras que vas a tomar, el tiempo, entre otras cosas, ¿no? Ahí en ese punto creo que tal vez en MATLAB sí se pueda, pero se necesita código, y en Kexo ya está desarrollado en ese aspecto, ¿no? El siguiente punto es las métricas. Aquí pues no hay mucha comparación, ya que cada software te da la facilidad de tener diferentes opciones, ¿no? Y pues las métricas al final son ayudas para poder explicar o representar los resultados que se obtuvieron, ¿no?, de las redes neuronales. El siguiente punto es la interpretación de gráficas. En este punto, basándonos en lo que se obtuvo en las gráficas, podemos ver que en Kexo se obtuvo unos mejores resultados, ya que las diferentes gráficas nos dan resultados muy buenos, a diferencia de lo que se obtuvo en MATLAB, ¿no?, que se obtuvieron mayores errores, mayor confusión en las diferentes clases. Pues esto pudo también ser afectado por el número de datos que se obtuvo en un minuto en MATLAB y el número de datos que se obtuvo en Kexo, ¿no? Pero ahí la diferencia es de que fue la configuración del sensor que se le dio también. Pero en general Kexo fue un poco mejor que MATLAB. Y al final en resultados, pues como se vio en los videos, pudimos ver que Kexo fue mejor, ya que se pudo realizar en vivo. Se mostró en vivo que se tuvo problemas en el ciclo de lavado, ¿no?, pero en el ciclo de enjuagado y exprimido se obtuvieron buenos resultados, ya que se pudo mostrar en vivo que los datos fueron recolectados y en ese mismo momento la red neuronal los clasificó de manera correcta. Y en MATLAB se metió un dataset nuevo, diferente, y podemos notar que tuvo muchas complicaciones al querer clasificar los datos de lavado, de enjuagado y de exprimido, ¿no? Al final podemos notar que de las dos maneras se puede aprender algo. Podemos aprender diferentes cosas, podemos leer métricas, podemos interpretar las gráficas,
pero al final podemos ver que, pues, que MATLAB está hecho para un ambiente más amplio, y que EXO está desarrollado específicamente para poder desarrollar Machine Learning, ¿no? Entonces, para eso es una buena opción, y ya lo que estaba viendo es una aplicación reciente, así que es una buena opción para poder empezar por ahí si quieres aprender Machine Learning y redes neuronales. Eso sería todo, gracias.